Hoy vamos a seguir hablando de la fe. ¿Cuántos creen que caminan por fe? Veo que muchos. Hoy vamos a ver si es verdad. Como dice la canción, soltar muchas veces se nos hace tan difícil. Queremos tener control sobre las cosas. Es decir, poder estar trabajando en algo, esperando en algo que no tenemos certeza de que vaya a pasar. O cuando nos cansamos de esperar en el tiempo de Dios y intentamos ayudar a Dios en lo que creemos que es mejor para nosotros. Y lo que muchas veces sucede es que cuando nosotros intentamos poner las manos, Jesús las retira. Si lo quieres hacer a tu manera, pues hazlo. Y entonces, hoy quiero hablarles de la fe, pero la fe viva y activa. Aquella fe que nos motiva a vivir activamente buscando esa fe y la que se demuestra en nuestra forma de vivir. Pero para hablar de la fe, primero me gustaría poder definir qué es la fe. Por eso vamos a la palabra, Hebreos 11:1, donde nos da una definición clara y precisa de lo que es la fe para Dios. Dice, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es realmente una verdad muy profunda, no es un mandato vago. Cuando menciona la palabra certeza, ¿qué es una certeza? Es algo que estamos seguros de que puede suceder. Y cuando tenemos esa certeza en Cristo, es cuando vamos confiados, sabiendo que las cosas que queremos van a suceder sin incluso nosotros haberlas visto. Estamos caminando en esa fe, pensando que el propósito por el cual vamos caminando se va a cumplir en algún momento. Menciona también el versículo la palabra convicción. Cuando estamos convencidos de algo, puede ser algo muy parecido o similar a lo que es la certeza. Pero realmente la convicción lo que nos quiere decir es que estamos convencidos de Dios, que el Dios que nos creó es el Dios que nos guía, que es el Dios que existe, que dio a su Hijo Jesús para que caminemos junto a Él y nos dio a su Santo Espíritu para que a través de Él caminemos en fe. Entonces esa convicción es muy importante. La fe no es solo creer en Dios, es confiar en Él con todo nuestro corazón. La palabra en Santiago 2:17, y es la lectura base que escogí para esta prédica. En el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si miramos a través de las Escrituras, vemos múltiples ejemplos de los hombres de la Biblia, de cómo estaban caminando en una fe inconmovible. Podemos ver el caso, por ejemplo, de Abraham, donde Dios le ofreció que iba a ser la palabra que usa era que iba a ser padre de multitudes cuando ni siquiera tenía hijos. A Abraham también le dice, sal de tu tierra y tu parentela y te mostraré la tierra que tú has de conquistar. Podemos pensar que para Abraham fue probablemente una decisión difícil de tomar, pero decidió actuar por fe. Es tan así que la palabra dice que su fe le fue contada por justicia. Porque sin saber a dónde se dirigía y a dónde lo llevó el Señor, él decidió caminar en fe. Por eso la palabra lo nombra el padre de la fe. Tenemos también a Moisés, que con fe dirigió al pueblo de Israel hacia el Mar Rojo, sin saber cómo iban a salir de ahí. Para luego ver
que el mar para luego ver con sus propios ojos cómo el mar rojo se dividía en dos para que ellos pudieran pasar. Pero para que eso sucediera, él tuvo que actuar con una fe que lo llevara hasta allí, sabiendo que Dios le iba a dar la respuesta sin él aún conocer cuál iba a ser el resultado final. Tenemos también la historia de David. Como todos saben, enfrentó a este gigante con solo una honda y 5 piedras, pero su fe era más grande que este gigante. Por eso Dios le dio la victoria. Tenemos el caso de Caleb y Josué, que fueron los únicos que tuvieron la fe necesaria y la confianza en que Dios le daría la tierra que les había prometido. Cuando Dios lo envía a él y a otros como espías, cuando regresan, todos están temerosos y dicen que no pueden vencer, que lo que ellos vieron allí es imposible. Y solo ellos tuvieron la fe de decir sí, vamos, porque sabemos que Dios nos va a acompañar. Y así sucedió. Tenemos también el ejemplo de Nehemías, quien mostró una fe inquebrantable. Enfrentó obstáculos y oposición para cumplir la misión que tenía de restablecer los muros de Jerusalén. Ahora bien, ¿cómo activamos esta fe? Porque muchas veces tenemos esta fe de solo esperar a que el Señor obre, y si bien es cierto que Dios puede hacer milagros en el momento que Él quiera y cuando Él desee, también es cierto que Dios quiere ver una acción de nuestra parte. Dios siempre hace una parte y espera que nosotros hagamos el resto. Por eso que una fe inactiva lo que nos lleva a la decepción y a creer que Dios no está con nosotros. Como les digo, sí pueden surgir milagros, pero por lo general Dios espera que nosotros hagamos una parte. Es como tú pedirle algo a alguien, tú quieres ver en esa persona el interés, el deseo de conseguir lo que está pidiendo. Creo que pasa lo mismo con Dios. Y la forma de nosotros demostrarle a Dios que lo que estamos pidiendo en fe lo queremos es poniéndonos en movimiento. No tratando de intervenir en las cosas que Él va a hacer. Pero, por ejemplo, si estamos pidiendo un ministerio, tenemos que prepararnos para ese momento. Tenemos que, si por ejemplo es un ministerio de pastor que anhelamos que el Señor nos lo dé, en el curso de la espera tenemos que irnos preparando, ir estudiando, ir aprendiendo la palabra, para cuando se presente la oportunidad poder estar listos. Hoy se está hablando de los empleos. Si usted está pidiendo por un empleo y usted está sentado en su casa viendo Netflix, pues es muy difícil. Usted tiene que hacer su parte. Y así en mayoría de cosas. El Señor quiere ver la intención realmente de nuestro corazón, porque como dicen, las palabras se las lleva el viento. Podemos decir que tenemos mucha fe y mucha fe y mucha fe, y si no actuamos consecuentemente, si no caminamos hacia lo que queremos, si no estamos demostrando con nuestra forma de vivir que realmente nos estamos moviendo por fe, pues ¿qué podría pensar Dios que realmente es lo que nosotros queremos? Entonces, la forma en cómo activamos esta fe está descrita en Santiago 4:8. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así es como crece nuestra fe. Como creyentes, en muchos momentos puede nosotros flaquear nuestra fe. Pero dice aquí en Santiago que como se activa nuestra fe es acercándonos a Él. Porque Él es el que nos da la fe, el que nos da la fortaleza. Y Él es el que nos guía a seguir adelante. Y Él es el que pone propósitos en nosotros. Tenemos como ejemplo, por ejemplo, también en la palabra, la historia de José.
a pesar de tener muchas malas experiencias, fue hecho esclavo, fue traicionado por la familia, un sinnúmero de vicisitudes, llega a trabajar a la casa de Potifar y lo que era un simple sirviente. Probablemente para muchos la labor que él estaba haciendo allí era irrelevante, pero Dios lo estaba preparando. Y él se mantuvo fiel a la promesa que había recibido de Dios. Y toda la labor que hacía, la hacía como si la estuviera haciendo para Dios. Y fue tan así que eso le valió la observación de su amo. Por eso Potifar decide hacerlo administrador de sus casas y de sus bienes, lo que le sirvió luego para ayudar a su pueblo con alimentos y poder ayudar a su misma familia, a aquella familia que lo había desterrado. Pero si él no hubiera mantenido esa fe pensando, yo recibí esta promesa y lo único que viene sobre mí son calamidades, circunstancias adversas. Si él hubiera desvirtuado su fe, pues su relato en la Biblia no existiera. E inclusive, en Génesis 39:23, dice la palabra, Jehová estaba con José y todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Esa fe que él mantuvo en la promesa que había recibido Jehová, lo llevó a que el propósito que tenía Dios en él se cumpliera. Decidir caminar por fe en vez de vivir según nuestros sentimientos y nuestra lógica a menudo significa ser malinterpretados, porque nuestras acciones pueden parecer irracionales para muchas personas. Si no ven orando, si no ven clamando, muchas personas pueden pensar que nuestros intentos pueden ser inútiles, porque probablemente sean personas que no han conocido al Señor de cerca. Por eso no debemos detenernos en esas personas que a lo mejor quieren desanimarnos. Cuando nos damos cuenta de que nuestros dones y capacidades no son suficientes para la tarea que hay que hacer, el poder de Dios logrará a través de nosotros lo que hay que hacer. Lo que significa que muchas veces no es por nuestra propia fuerza, sino que el Señor pone dentro de nosotros todos los ingredientes necesarios. Prácticamente todos estos hombres que mencioné anteriormente en la Biblia no estaban capacitados para ninguna de las cosas que Dios les mandó a hacer. Fueron capacitados por Dios durante el camino y terminaron cumpliendo la obra de Dios a la perfección. Es decir, lo mismo hoy pasa con nosotros. Vivir por fe significa renunciar a actuar por lógica o racionalmente. Actuar por lo que entendemos que es mejor. Debemos depender de Dios. Lo que quiere decir que debemos creer que Él tiene un plan para nuestras vidas y que Él dirigirá las circunstancias y moverá a las personas que nos van a ayudar a cumplir eso que Él nos ha prometido. ¿Y cómo logramos transmitir esta fe a los demás? Bueno, de muchas maneras, pero básicamente con nuestra manera de vivir. Y cuando lo hacemos, valdrá la pena haberlo hecho. Sobre todo con los más jóvenes. A lo mejor probablemente ya no estamos en edad de que estamos criando hijos, pero tenemos sobrinos, tenemos nietos, y muchas veces nuestra fe sirve de modelos para ellos, para que ellos entiendan que hay un Dios al que ellos pueden recurrir, un Dios todopoderoso que los va a guiar. Y como ejemplo, la Biblia muestra la fe que tenía Timoteo en Jesús. Esta fe no surgió de la nada. Su madre y su abuela eran fieles seguidoras de Dios. Entonces eso nos indica el poder
de una mujer entregada a Dios, lo que puede reflejar en la vida de otra persona. El caso de Timoteo es este. Sí, él se crió bajo esa influencia y él aprendió a amar a Cristo. Luego se une a Pablo y ya todos conocen su historia. Fue uno de los grandes discípulos. Prácticamente Pablo lo llamaba su hijo. Ahora, ¿por qué es tan importante la fe? Para esto vamos a la Escritura, a Hebreos 11:16, donde nos dice sin ningún rodeo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Cómo podemos esperar que Dios cambie nuestras vidas o obre en ciertas áreas de nuestra vida si no creemos que Él puede hacerlo? Muy difícil. La fe es un puente que conecta nuestra necesidad humana con el poder ilimitado de Dios. Es la llave que abre las puertas del cielo a nuestras oraciones. La fe no solo es creer que Dios existe, es creer en su carácter, en sus promesas, en su amor incondicional y en su sabiduría perfecta. Es confiar en que tiene un plan mejor para nosotros, incluso cuando no podemos ver cuál es el plan. Es importante siempre que nos recordemos que, como decía también el apóstol Pablo, que caminamos por fe, no por vista. Es decir, decidimos creer en algo que no podemos ver. Y esa fe es suficiente muchas veces para Dios. Como menciona la famosa parábola de la semilla de mostaza, que de aquella pequeña semilla se crece un árbol tan grande que incluso las aves anidan en él. Comparaba la fe con esa semilla que cuando se siembra y la vamos alimentando, crece tan fuerte como ese árbol, un árbol fuerte y robusto. La fe no es solo creer en Dios. Hermanos, la fe no es pasiva, la fe es acción, es moverse en obediencia y debemos hacerla crecer dentro de nosotros. Cuando tenemos fe, no nos sentamos a esperar que las cosas sucedan. Nos levantamos, oramos, declaramos la palabra de Dios y nos movemos en la dirección que Él nos indique. La fe nos impulsa a buscar a Dios, a obedecerle y a perseverar en medio de las pruebas. Mi esposa y yo tenemos si se pudiera decir, una pasión en común. Y son el emprendimiento de ciertos negocios que hemos venido haciendo a través de nuestra vida en pareja, que han ido desde pequeños hasta medianos, y esto nos ha ayudado cuando se emprende algo, sobre todo en el mundo de los negocios. Las cosas son muy inciertas porque te invaden muchas preocupaciones de que si lo que estoy haciendo es correcto, que si voy a invertir un dinero y después lo voy a perder, que si me van a engañar. Bueno, son muchas situaciones que se dan. Si realmente me estoy dejando guiar por las cosas que Dios quiere para mí. Y a través de esos procesos, que han sido varios durante los años, hemos aprendido muchas cosas y sobre todo muchas cosas valuables en cuanto a la fe. Cuando las metas son pequeñas, usualmente no involucramos a Dios, porque entendemos que si Dios nos dio una inteligencia, no pensamos que si son cosas que realmente entendemos nosotros que podemos resolver, ¿para qué lo vamos a estar molestando?
Dios debe de tener mucho trabajo y muchas cosas que hacer, donde hay un mundo entero pidiéndole cosas. Pero realmente no es así. Dios nos guía tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Pero retomando el tema, realmente cuando las cosas son pequeñas tendemos a tratar de no involucrar a Dios y hacer las cosas a nuestra manera. Y en el caso particular de nosotros, muchas veces ha sido un error. Aunque todos los proyectos que hemos emprendido siempre lo presentamos a Él, lo ponemos a Él y le pedimos su guía. Muchos de esos proyectos Él no los ha puesto en nuestro corazón, pero hemos actuado con nuestras propias manos. Por el contrario, cuando hemos pasado a proyectos un poco más grandes, inclusive yo en una ocasión escuché a un empresario cristiano decir: el proyecto que vas a emprender debe ser lo suficientemente grande para que tú te veas en la necesidad y la obligación de incluir a Dios. El proyecto debe ser lo suficientemente ambicioso para que usted sepa que por su propia fuerza no va a hacer, que si va a pasar, va a ser por obra de Él. Entonces, a medida de que, fuimos caminando, aprendiendo de tropezones y todo ese tipo de cosas, llegamos a ese punto de dejar que Él obre en todas las cosas. Claro está, con una fe activa, preparándonos, porque debemos entender la espera, hermano. No como cuando estamos que el doctor nos atienda en la silla leyendo una revista. La espera es para prepararnos. En la espera de lo que Dios va a hacer por nosotros es donde nos preparamos y nos posicionamos para que cuando Dios decida que esa bendición se cumpla, nosotros poder estar preparados. Entonces, hemos aprendido a través del tiempo que caminando con una fe activa, creyendo en que Él siempre proveerá, creyendo que Él guía nuestros pasos, creyendo firmemente en que las promesas que Él nos ha dado se van a cumplir, es que hemos siempre obtenido las mayores victorias. Por eso yo quiero animarles hoy, hermanos, a que mantengan una fe activa, no una fe pasiva. La fe es acción, es moverse en obediencia. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo fortalecemos esa fe? Tengo 3 instrucciones para ustedes. Primero, a través de la palabra de Dios. Esta palabra. Podemos haber leído todos los libros del mundo, todas las bibliotecas. Pero si hemos leído esto, aquí ya tenemos todo. Podemos ser especialistas, súper dotados en cualquier tema. Pero aquí tenemos el conocimiento prácticamente de la humanidad. Está aquí en esta palabra. Así que cualquier cosa que nosotros queremos saber, venimos aquí. Es más, ni tenemos que, ya la modernidad nos permite, ni tenemos siquiera que venir aquí. Porque si nos ponemos, por ejemplo, aquí a buscar un tema en específico, tendríamos que poner a buscarnos a ver dónde detalla ese tema. Pero ya tenemos un celular y entramos y ponemos, ¿qué dice la Biblia acerca de tal cosa? Y ya lo tenemos en un segundo y sabemos lo que dice la Biblia acerca del tema que queremos consultar a Dios. Sin ni siquiera tener que, claro está, leer su palabra no tiene ningún sustituto. Pero hay herramientas hoy que nos permiten tener el conocimiento prácticamente de cualquier cosa con solo un clic.
Es tan así que usted se pone a pensar que Dios nos hizo tan perfecto que Él puso en nosotros prácticamente el conocimiento de todas las cosas. Si usted se pone a pensar, ¿qué yo tengo que hacer para rebajar? Usted lo sabe. Comer saludable. ¿Qué tengo que hacer para ser rico? Lo sabe. ¿Qué tengo que hacer para, si quiero conseguir un trabajo, si quiero hacer otro? Todo ya ese conocimiento está puesto dentro de nosotros. Lo que diferencia de conseguir un resultado o no es la acción que ponemos sobre él. Esa es la distancia que nos separa de nuestro objetivo, la fe y la acción que ponemos hacia las cosas. Prácticamente tenemos el conocimiento prácticamente de todas las cosas. La diferencia entre lograrlo y no lograrlo es poner nuestro empeño en alcanzar eso. Mucha gente te dice, no, que tú quieres tal cosa, pero bueno, eso no es de mi interés. Bueno, perfecto. Para una persona algo será de un interés y para otra persona otra. Como bien se dice, para el gusto se hicieron los colores. Pero siempre realmente donde ponemos nuestra fe y nuestro empeño, ahí es que Dios, si está en su voluntad, nos va a dirigir. Porque recordemos que muchas veces queremos cosas que Dios en su soberanía y en su sabiduría infinita sabe que no nos convienen. Entonces debemos también saber alinearnos con la voluntad de Dios. Y eso lo logramos conociendo su carácter, conociendo su palabra, conociendo cómo Él obra, conociendo lo que Él quiere de nosotros y todas esas cosas. Entonces, una de las formas como fortalecemos nuestra fe, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí nos dice que lo que debemos hacer es alimentarnos diariamente de las Escrituras, meditar en sus promesas y cómo Él se ha mantenido fiel a través de las historias. Debemos estar conectados día a día con su palabra para que esa fe madure y crezca. En segundo lugar, podemos fortalecer nuestra fe a través de la oración. Hablemos con Dios. Presentemos nuestras peticiones a Él. Que Él nos libre de dudas y de temores. Una de las cosas que entiendo yo que más nos impide avanzar en nuestra fe es precisamente el miedo. El miedo hacia donde Dios quiere dirigirnos o el miedo a que si lo que Él nos va a entregar va a ser de nuestro agrado. El miedo es un arma que usa el enemigo para paralizarnos, para detenernos de las bendiciones que ya Dios manifestó en nuestra vida y están ahí paradas esperándonos, solamente que nosotros caminemos hacia ellas. Entonces, a través de la oración es como también fortalecemos nuestra fe, porque Él nos responde de manera que solo pueden fortalecer nuestra fe. No esperemos tener grandes desafíos para usar la fe. Otra oportunidad para fortalecer nuestra fe es a través de la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, cada acto de obediencia construye nuestra confianza en Él, porque estamos viviendo en lo que creemos. Y si creemos que Dios provee, no vivamos con temor. Si creemos que Dios perdona, no vivamos con culpa. Porque la fe se manifiesta en la forma como vivimos. Por eso decimos que la fe no se manifiesta solo en palabras, sino tienes acciones. Dice la palabra que es una fe muerta. La fe sin acción es solo una ilusión. Y la fe con obediencia se convierte en transformación. Cuando sienta flaquear su fe por cualquier circunstancia adversa
o por los resultados que está esperando no llegan, recuerde que usted no está solo, que el que abrió el mar en dos anda con usted. Entonces, como vemos, hay un papel importante o algo que complementa la fe, la obediencia. La verdadera fe siempre lleva a la obediencia. En Juan 14:15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Como sabemos, obedecer no siempre es fácil, pero es la prueba irrefutable de que confiamos más en Dios que en nosotros mismos. La obediencia muestra que creemos en su palabra, inclusive cuando no se alinea con nuestras emociones y nuestros deseos. Noé obedeció y construyó un arca sin haber visto llover. Pedro obedeció y echó las redes cuando parecía inútil hacerlo. Dios bendice a los que obedecen, porque la obediencia es la expresión suprema de la fe. Por lo que la clave, diría yo, para que podamos caminar en una fe activa, va a ser la obediencia. Seguir siempre en obediencia a las cosas que Dios ha hablado en nuestro corazón. Porque si por el contrario no hemos obedecido, ¿qué llevaría a Dios a querer revelarnos más de su palabra? Dios probablemente no tendría más que decirnos, porque yo te digo por aquí y tú vas por aquí. Yo te digo por allá y tú vas por allá. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vivir en desobediencia al Señor nos aparta de su fe y distorsiona nuestra visión de quién es Él. Aunque tenemos pleno acceso a la mente de Cristo, el apego a nuestros caminos pecaminosos nos impide acceder a los ricos tesoros de sabiduría que se encuentran en su palabra. Pero cuando leemos su palabra en dependencia al Espíritu Santo y nos comprometemos a hacer lo que Él nos diga, Él revelará verdades profundas y nuestra fe y comprensión en su palabra crecerá. Hoy, hermanos, les animo a que cada uno se pueda preguntar: ¿dónde está puesta nuestra confianza? Si está puesta en sus recursos, en su propia fuerza, o está puesta en el Dios Todopoderoso. Si sienten que su fe es pequeña, clamen a Dios como aquel padre en Marcos 9 que llevó a su hijo ante Jesús, un hijo que estaba, dice la palabra, que estaba poseído por demonios, y le dijo a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Así que aún siendo incrédulos, podemos acercarnos a Dios y pedirle fe y Él nos la dará. Recordemos siempre que nuestra fe no está en lo que podemos ver, sino en aquel que es invisible pero siempre presente. No está en lo que podemos lograr, sino en aquel que hace lo posible, que hace posible lo imposible. Y hermanos, es que realmente Dios no busca una iglesia llena de creyentes, busca discípulos con fe viva, que confíen y obedezcan, que caminen con Él, aun cuando este camino no esté claro. No basta con decir que tenemos fe, debemos vivirla, practicarla, obedeciendo a Dios, y veremos su mano en toda cosa que hagamos. No sé lo que Dios probablemente ha hablado a cada uno de ustedes en sus corazones mientras ustedes meditan en su palabra, leen su palabra o oran, o si han recibido
una palabra profética de parte de alguien. Pero yo quiero decirle que caminen siempre en su vida en fe, que den a Dios la guía de sus pasos y que se aseguren de siempre de moverse en la dirección que su voluntad lo está guiando, porque Dios irá caminando siempre con ustedes, aunque no la podamos ver. Por eso es que tenemos que tener una fe activa, porque Él va con nosotros a acompañarnos. Y debemos estar seguros de que Dios siempre irá con nosotros y que en cada paso que demos Él nos entregará una nueva victoria. Probablemente ya la bendición está ahí, pero tenemos que movernos conforme a su voluntad. Amén. Si se pueden, por favor, poner de pie. Voy a pedir esta oración ya para cerrar. Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a obedecerte con todo nuestro corazón y a confiar en ti más allá de lo que vemos. Que nuestra fe sea viva, activa y constante. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.